sin entrar, doctor. Bien, buenas tardes, chicos y chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. Buenas. Bien, entonces vamos a empezar lo que es nuestro avance en la materia de procedimientos quirúrgicos 1, ¿ya? En esta materia vamos a aprender todo lo que es el proceso inicial de la parte quirúrgica, vamos a conocer todo lo que es el instrumental, su clasificación, etcétera. Ya van a ir conociendo lo que son los instrumentales. ¿Listo? Bien. Ayer había empezado a hablar un poquitito sobre esto. Les había dicho que el procedimiento quirúrgico se divide en 3 periodos, ¿ya? Y el periodo transoperatorio se dividía en 4 tiempos fundamentales. También se conoce como los tiempos fundamentales de la cirugía. ¿Ya? Bien. Parte de lo que es el preoperatorio ya lo hemos ido viendo en las materias anteriores. ¿Ya? Bien, entonces tengo este documento que les estoy elaborando para subirlo, solamente que me faltan detallitos, así que se lo va a subir más tarde o mañana, pero vamos a usarlo para avanzar la clase de hoy. Ya estoy ahí poniendo todo lo que es de la materia. ¿Ya? Bien, vamos a empezar a hablar entonces de los tiempos quirúrgicos. El transoperatorio, como les decía, se va a dividir en 4 tiempos fundamentales. Diéresis, ¿ya? Disección, exéresis y síntesis. Esos son los 4 tiempos fundamentales. Y hasta de comentarle un tiempo que puede estar en cualquiera de estos, antes, después, intermedio, que es un tiempo complementario, que es la hemostasia. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito más adelante. Bien, vamos a hablar de cada tiempo, porque el tiempo nos pisa, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces con lo que es la diéresis. Ya, la diéresis es la etapa de incisión. Es cuando vamos cortando, ¿ya? Entonces, la etapa de diéresis es la etapa de cortes. Vamos cortando los diferentes tejidos y vamos a ir ingresando capa por capa hasta nuestro objetivo quirúrgico, ¿ya? Tengan en cuenta que el hecho como cortemos la piel puede ser variado, como habíamos visto en la anterior clase, ya independientemente del objetivo quirúrgico, ¿ya? Entonces vamos a ir avanzando capa por capa, ¿ya? Significa primero vamos a cortar piel, luego tejido celular subcutáneo,
Eso es en todas las cirugías. Y a partir de ahí variará dependiendo de qué queremos, ¿no? De ahí generalmente solemos pasar la capa muscular. Ya, si es abdomen, vamos a penetrar peritoneo y vamos a entrar al abdomen. Si es en tórax, vamos a cortar la pleura y vamos a entrar a cavidad torácica. Bueno, y si es en miembros, pues puede ser el hueso o el músculo, ¿no? Nuestro objetivo. Entonces, vamos a ir avanzando así, capa por capa. Por lo tanto, para lo que es la diéresis, y esto es lo que ustedes tienen que saber, qué instrumental se usa para cada tiempo fundamental. Porque incluso cuando hablemos de armar la mesita de instrumental, la famosa mesa de Mayo, que os voy a enseñar cómo se acomoda, el orden que se va a acomodar tiene que seguir este orden que están aprendiendo acá. El tiempo quirúrgico ya debe estar ordenado en la mesa. ¿Ya? Bien, entonces, como es para corte, vamos a usar dos tipos de instrumental. El instrumental para tejido blando y el instrumental para tejido duro. Ya más adelante vamos a detallar cada instrumental. ¿Ya? Entre tejido blando sería, por decirles, el bisturí, el electrobisturí, ¿ya? Y lo que es, por decirle, las pinzas y tijeras, ¿no? Entre lo que es lo más habitual. Ya, pero hay otro instrumental accesorio que viene acompañando esto, ¿no? Por ejemplo, el bisturí es un instrumental de diéresis, pero no se usa solo, se usa acompañado de una pinza de mano, generalmente una pinza de dientes ratón, que les voy a mostrar, que incluye dentro lo que es el equipo de diéresis, ¿ya? Ahora, acuérdense que hemos hablado de la hemostasia, que les decía que es la coagulación, que eso puede estar en cualquier momento. Aquí lo mencionamos porque durante el procedimiento de diéresis es donde más realmente cortamos vasos sanguíneos, donde más hay que actuar sobre lo que es la hemostasia. Por eso lo he puesto entre paréntesis. ¿Ya? Bien, en lo que son tejidos duros, que sería más que todo para hueso, estamos hablando de instrumental como lo que son las cizallas, los costótomos, que son para cortar costillas, el esternótono, que es para cortar el esternón, algunas sierras, como la sierrita de Gigli, que les voy a mostrar también, que es una sierrita como un hilito que se agarra así. Ya, bien. Entonces, el tiempo de diéresis es cuando vamos a cortar. ¿Ya? Es el primer tiempo. Bien. Generalmente, para piel, vamos a usar el bisturí frío, ya que es el bisturí que ven en la foto, que está preparándose para hacer un corte. Cuando entramos a tejido celular subcutáneo, vamos a usar el electrobisturí. Para músculo, hay la alternativa de cortarlo o de hacer disección, que es el otro paso que vamos a hablar ahorita. ¿Ya? Si es que lo vamos a cortar, se usa también electrobisturí. ¿Ya? Luego, algunas membranas, por ejemplo, lo que es el peritoneo, la saponeurosis y lo que es la pleura, se cortan con tijera. ¿Ya? Bien, eso entonces sería la diéresis. Luego entramos a la etapa de disección. Disección es una separación quirúrgica. Y aquí lo que tienen que entender es que no se refiere al hecho de agarrar separadores, que son el instrumental que usamos para acomodar el campo quirúrgico. No se refiere a eso, sino se refiere a separar de forma anatómica los tejidos para ir identificando las diferentes estructuras y prepararlas para el procedimiento quirúrgico. Ya, en la foto, por ejemplo, que les he puesto, están viendo una disección en la cual están usando una tijera para diseccionar. Ya, la disección no es cortar, aunque ustedes vean tijera ahí, pero no está usando la tijera para cortar. ¿Ya? Nosotros también le solemos llamar
con el nombre de disección Roma, ¿ya? Lo que se hace es usar, ya sea esa tijera, puede ser unas pinzas o el mango del bisturí u otro instrumental, que lo que se hace es separar el tejido. Entonces, en este caso, por ejemplo, la tijera que ustedes están viendo ahí, no está cortando, está haciendo lo contrario. Mete la tijera cerrada y ahí adentro, a ver dónde está la foto, así, no corta. Lo que hace es abrir la tijera. Así. Entonces vuelve a meter y abre. Vuelve a meter y abre. ¿Ya? Entonces, lo que está haciendo ahí es desprendiendo esa grasita que ven. A ver dónde está el lápiz. Acá. Esta grasa que ustedes ven estaba pegada a esta estructura. ¿Ya? ¿No? Entonces, para poder identificarla, trabajar con ella, entonces tiene que separarlo. Entonces, es lo que está haciendo ahí, está diseccionando con la tijera. También podemos usar a veces instrumentales como las pinzas hemostáticas, que vamos a ver más adelante, que hacíamos lo mismo, se mete y se separa, se mete y se separa. A veces también usamos pequeñas torunditas de gasa, chiquititas, armamos y usamos eso para frotar ahí, ir separando, ir diseccionando. Entonces, no se olviden, diseccionar no es lo mismo que cortar, sino es separar y tratar de identificar los tejidos con los que vamos a trabajar, tanto los que vamos a intervenir, ¿no? Como los que no vamos a intervenir, pero necesitamos que se aparten para que no nos perjudiquen en el proceso. ¿Ya? Bien, entre instrumental que se usa para este procedimiento están algunas que se llaman curetas, que les voy a mostrar también más adelante cuando veamos la clasificación y la instrumental. Las curetas son las acanaladas de diferentes modelos, ¿ya? También podemos usar para lo que es tejidos duros otros tipos de curetas como la cureta de Bollman, ¿ya? Las legras como la legra de Hips y un variado instrumental, ¿ya? Bien, todos saben que disección es la separación de los tejidos, ¿ya? Bien. Luego viene lo que es la exéresis. Bien, la exéresis en sí ya es el procedimiento quirúrgico en sí mismo, ya dependiendo de qué es lo que vamos a nosotros a intervenir, ¿ya? Puede haber diferentes tipos de procedimientos. Aquí he puesto unos 4, faltan algunos. Puede haber, por ejemplo, una excisión, que es cuando retiramos alguna parte pequeña de un órgano, ¿ya? Por ejemplo, las amígdalas, el procedimiento quirúrgico se llama amidotomía, entonces es una excisión, ¿ya? Bien, no estoy hablando por si acaso a sacar todo, sino una parte, ¿ya? Entonces es excisión, retiro de una parte pequeña de un órgano. También a veces suelen ser para procedimientos de biopsia, ¿no? Procedimientos patológicos. Luego está lo que es la resección, que es cuando ya sacamos una porción más grande, ¿no? Por ejemplo, un lóbulo hepático, un lóbulo de pulmón, ¿ya? Luego está lo que es la amputación, cuando se retira por completo de una área todo el órgano, ¿ya? Pero no de forma compleja, simplemente retirarlo alguna porción, ¿ya? Principalmente algo que está dependiendo de otro órgano, ¿no? Por ejemplo, ahí tendríamos hablar de los miembros, algo como un apéndice, ¿ya? Un lóbulo de la oreja, etcétera, ¿ya? Bien, y extirpación sería cuando ya retiramos completo un órgano, ¿no? Sacar todo el vaso, todo el intestino, etcétera, ¿ya? Bien, a esto habría que montarle lo que es las rafias,
que eso significa no van a sacar nada, sino lo que van a hacer es costurar algo ahí adentro, ¿ya? Son las rafias, ¿ya? Luego estaría, perdón, ya lo que son las plastías. Las plastías es cuando nosotros vamos a reparar a un tejido que se ha dañado, procurando recuperar su estructura original. Ya las plastías, lo más que ustedes conocen es lo de la piel, ¿no? Lo que es en cirugía plástica. Pero hay muchos tipos de plastías, ¿ya? Reparar un intestino, por ejemplo, se puede reconstruir un intestino. O podemos, por ejemplo, la vejiga urinaria, ¿ya? Podemos reconstruirla a partir de un retazo de intestino. Sacamos una parte del intestino y con eso construimos una vejiga urinaria, ¿ya? Entonces esas son las plastías. Luego estaría la síntesis, que es cuando se reconstruye un órgano duro. Ya, por ejemplo, un hueso, ¿no? Cuando un hueso se junta, entonces es una síntesis, ¿no? Una osteosíntesis de y el hueso X. ¿Ya? Bien, entonces la exéresis es ese momento en el cual nosotros vamos a realizar el procedimiento quirúrgico en sí. ¿Ya? Bueno, está un poco lenta mi máquina. Bien, luego estaría la síntesis, que es la etapa en la que ya reconstruimos lo que hemos cortado, ¿no? Por ejemplo, si vamos a entrar a operar un apéndice, la diéresis va a ser el cortecito que vamos a hacer en la piel, lo vamos a avanzar músculo, peritoneo, llegamos hasta donde esté el apéndice. Ahí vamos a encontrar el paréntesis rodeado de algunos tejidos, pegado al intestino. Entonces vamos a hacer la disección, ¿no? Separar ese apéndice que quede suelto y luego hacemos la exéresis, que es sacarlo a ese apéndice, ¿no? Lo vamos a anudar en sus tiempos, que eso vamos a hacer más adelante. Ya lo sacamos, el apéndice, y una vez que hemos terminado ya de sacar el apéndice, empezamos la síntesis, que consistiría en volver a reacomodar todo lo que hemos cortado y empezar a costurar capa por capa hasta afuera, ¿no? Empezaremos a costurar peritoneo, luego músculo, aponeurosis, tejido subcutáneo y piel, ¿no? Entonces, la síntesis es la etapa de reconstrucción que se hace de los diferentes planos que hemos cortado en la etapa de la diéresis. Ya hay varias técnicas, pero la que más se usa obviamente son las suturas. Entonces, cuando hablamos de síntesis, estamos hablando principalmente de suturas. Sin embargo, hay otras técnicas como adhesivos biológicos, grapas, etcétera, ¿ya? Pero más que todo, usamos costuras, ¿ya? En algunos casos, por ejemplo, cuando son incisiones muy superficiales, incluso puede que simplemente usemos una tela adhesiva. Ahora, esa síntesis puede ser de 4 formas. Parcial, cuando nosotros vamos a ir reparando todo, pero vamos a dejar una parte sin reparar. La mayoría de las veces suele ser para poder sacar por ese lugar un drenaje, un tubito para que por ahí salga líquido, pus, sangre, bueno, dependiendo del tipo de cirugía. Es parcial, o sea, dejamos una parte a propósito abierta. Total, cuando cerramos por completo todas las capas sin dejar ninguna parte abierta. ¿Ya? Luego también podemos hablar de inmediata, ¿ya? Inmediata es suturar todos los planos en un solo tiempo. O sea, terminamos la cirugía y costuramos todo y dejamos todo costurado. Y la inmediata, que también se llama en segundo tiempo, por eso habla de aquí de un solo tiempo, ¿ya? Es cuando por algún motivo dejamos abierta a propósito la cirugía. ¿Ya? Por ejemplo, cuando operamos abdomen, a veces en patologías muy complejas, ¿ya? Por ejemplo,
una pancreatitis en la que tenemos que entrar a limpiar todo lo que está ahí adentro. A veces ya, si nosotros lo cerramos en un primer tiempo, ya vamos al día siguiente a tener que otra vez abrir, ya porque ese tipo de patología a veces entramos a limpiar ya cada 24 horas, ya, y hacer eso es hacer que los bordes quieran empezar a cicatrizar, y eso significará dolor de nuevo y obviamente un trauma nuevo para el cuerpo cada vez que cortamos. Entonces mejor dejarlo abierto. Ya vamos a dejar abierto, vamos a cubrirlo con ciertos tipos de materiales para que no se deshidrate el cuerpo del paciente, ya, y lo dejamos así. También a veces usamos materiales como hilos gruesos, ya, para hacer solamente 2 puntos que abarque todos los tejidos y solamente lo acercamos para que al día siguiente volvamos simplemente a cortar eso y volver a abrir la herida, ya. Hay procedimientos quirúrgicos en los cuales, por más que queramos cerrar, en primer tiempo no nos permite. Por ejemplo, a veces cuando un paciente sufre un accidente de tránsito y se ha golpeado el abdomen intensamente contra el volante, pongámosle, ya, entonces vamos a entrar a operar, pero como todo adentro se ha golpeado, se hincha. De tal manera que cuando nosotros abrimos, todo sale para afuera y cuesta meterlo porque todo está inflamado e hinchado. Entonces, en ese caso, no podemos cerrar la herida por más que queramos, porque no hay cómo meter de nuevo este tejido que está hinchado. Entonces, mientras va desinflamando, lo dejamos abierto. Bien, entonces, la síntesis consiste en eso, en separar, ¿ya? Generalmente, antes de entrar en la síntesis, hacemos un procedimiento de revisión, ¿ya? Bien, entonces, esos serían los 4 tiempos fundamentales, ¿ya? Ahora, sobre eso, el cirujano va a hacer ciertos procedimientos más. Una vez que él ha hecho la incisión y ha entrado a la cavidad donde va a operar, y esa es la diéresis, va a hacer un procedimiento de inspección. Significa, va a mirar, todavía no va a tocar nada, va a mirar todo lo que encuentre ahí para analizar su plan quirúrgico, ¿no? Para ver qué es lo que hace primero o después, ¿no? Una vez que ha hecho eso, ya sabe que va a pasar a la etapa de lo que es la disección, si es necesaria, porque puede que también no sea necesario diseccionar, ya. Luego va a entrar a la exéresis, ya. Y antes de entrar a la síntesis, va a volver a hacer una nueva inspección. Va a mirar de nuevo cómo ha quedado todo, va a observar si no está sangrado por un lado, por otro lado, va a hacer ahí la hemostasia si es necesario, verificar que no está dejando ningún material, gasa, pinza, etcétera, dentro de la cavidad quirúrgica. Ya va a ser un procedimiento de limpieza. Muchas veces ha sangrado bastante y se han formado coágulos, todo, que esos son perjudiciales. Entonces va a lavar la cavidad quirúrgica con solución fisiológica, ya vas a lavar lo más que pueda. Incluso hay algunos cirujanos para verificar que no está sangrando por ningún ladito, miran ese lavado hasta que el agua no salga con ninguna mancha de sangre. Incluso algunos ponen gasitas blancas para ver si no aparecen manchitas de sangre. Así puede hacer una hemostasia completa. Si él está conforme con todo lo que ha hecho, está bien, no le falta nada, ya está limpio, no está sangrando, entonces recién procede a la síntesis. Generalmente en esa etapa también de inspección previa antes de la síntesis, le va a pedir a la instrumentadora que también haga conteo. ¿Vale? En este momento, antes de la síntesis, el cirujano va a decir conteo. Si les dice conteo, le está diciendo a ustedes que tienen que empezar a contar material por material. Tienen que contar sus pinzas, tienen que contar sus gasas, ya, incluso las que están tiradas en el piso, en la basura, etcétera, para verificar que no se está quedando nada dentro del paciente. Generalmente el cirujano va a esperar a que ustedes le digan conteo conforme, que significa que ustedes han contado todo y no falta nada. Entonces el cirujano
viendo el verificado, la cavidad, que él no está dejando nada, y viendo que ustedes le dicen que el conteo está conforme, va a proceder a la síntesis. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se hace dentro del quirófano. Ahora, la hemostasia, como decía, es un tiempo que puede ocurrir desde cualquier momento, desde que empieza la cirugía. La palabra hemostasia se refiere a cualquier procedimiento que nosotros hagamos para detener la hemorragia, el sangrado. ¿Ya? Hay varias formas de detener la hemorragia. ¿Ya? Dentro de cómo se detiene la hemorragia, tenemos dos formas, lo que es la normal o fisiológica, que se refiere a los mecanismos propios del cuerpo para poder formar un coágulo y detener el sangrado. Y la quirúrgica, que se refiere a los procedimientos que nosotros hacemos dentro de quirófano para poder contener esa hemorragia. Hay varios tipos de procedimientos que nosotros hacemos dependiendo del tipo de hemorragia, su intensidad, el vaso, etc. ¿Ya? Bien, entre estos vamos a tener primero lo que es la hemostasia preventiva. ¿Ya? Eso se realiza, obviamente, pues preventiva, antes de que el paciente sangre. Eso es cuando el cirujano prevé que el procedimiento quirúrgico va a tener mucho sangrado. Entonces, para evitar que sangre mucho, va a tomar alguna medida preventiva, ¿ya? Dependiendo del tipo de procedimiento. Puede usar torniquetes, ¿ya? Las famosas bandas de Smarch, que eso va asociado a una técnica anestésica de bloqueo, en la cual lo que se hace es colocar una venda, que justamente se llama así, venda Smarch, que es una venda de un elástico fuerte, parecido al ver esas gomas que se usan en las ondas o esas que usan de torniquete, ¿no? Para tomar muestra de sangre. De ese tipo de material es esta venda, ¿ya? Y es bien elástica. Se estira y se venda un miembro, sea pierna o brazo, para sacar toda la sangre de ese miembro, ¿ya? Y se deja un torniquete, ponle acá, ¿no? Entonces vendo alrededor para sacarle toda la sangre y se deja un torniquete y luego se desvenda. Eso, por ejemplo, lo van a hacer los traumatólogos cuando tienen que operar dedos de las manos o los pies, ya que ahí cuando se opera sangra bastante y es un campo quirúrgico bien pequeño, difícil de trabajar si está sangrando. Entonces, para evitar eso, ellos le sacan la sangre a todo el miembro para que cuando trabajen todo esté sin sangrar. ¿Ya? Obviamente tiene su tiempo porque si estamos sacando sangre, ¿no? Ellos tienen que terminar el procedimiento quirúrgico antes de los 45 minutos, ya que es el tiempo que puede vivir los músculos, los huesos sin sangre, ¿no? Así que tiene su tiempo. Ya, luego tenemos cuando se va a operar internamente en vísceras, por ejemplo, ya, a veces se necesita hacer una hemostabia preventiva. Por ejemplo, si se va a operar un tumor de hígado, previamente se busca la arteria cava, la vena cava, ¿ya? Y se la clampea, se pone un clamp para evitar que la sangre vuelva del sistema venoso hacia donde está operando. Además, en todo procedimiento quirúrgico donde va a haber una exceso, un retiro de algún órgano, siempre tiene un componente vascular. Por ejemplo, si es apéndice que vamos a operar, ya tiene un componente vascular y un componente intestinal, ¿no? Una vez que hemos ubicado el apéndice, primero vamos a buscar la arteria que alimenta el apéndice, ya que es la arteria apendicular. Una vez que la ubica el cirujano, la disecciona, como hemos hablado, va a empezar a separar, va a identificar esa arteria. Una vez que la tiene identificada, la va a ligar, ¿ya? O sea, va a ser una hemostasia preventiva, está evitando que sangre, antes de cortar, ¿ya? Y luego recién va a cortar, ¿ya? También podemos usar
infiltraciones con vasoconstrictores. Eso no siempre se realiza, pero a veces se usa en ciertos tipos de cirugía. Se usa adrenalina. Se coloca el tejido que se va a intervenir, adrenalina, para que la adrenalina cierre los vasos y así, si cortamos, no sangre. Bien, esos son procedimientos preventivos. Ya luego teníamos lo que es la hemostasia curativa, que es cuando ya está sangrando, obviamente ya... Doctor, se bajó su audio, no escucho nada. No están escuchando, pero yo tengo buen retorno. Debe ser tu... Bueno, debe ser mi teléfono, entonces. Teléfono. A ver, doctor. Bien, entonces la hemostasia temporal, ¿no? Como decía, es cuando ya se cortó un vaso y empezó a sangrar. Primero, siempre que en quirófano empieza a sangrar algo, no hay que desesperarse, ¿ya? A menos cuando uno está nuevito ahí, se desespera. Lo que hay que hacer primero, si es que no tengo a mano ninguna pinza, es agarrar la compresa que siempre está ahí en el campo quirúrgico, que eso es una gasita, y presionar sobre el punto donde está sangrando con un dedo, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos es una hemostasia digital, temporal, ¿no? Eso vamos a presionar con el dedo hasta que el cirujano haga una pinza y te va a decir que apartes para que él pellizque con la pinza el vaso sanguíneo. Entonces podemos usar un dedo. Podemos hacer compresión directa, que eso vamos a presionar con la palma de la mano. Si es que es un sangrado mayor, ya podemos hacer una compresión indirecta presionando el trayecto de un vaso, conociendo la anatomía, podemos saber de dónde viene el vaso que está sangrando y presionamos un poquito más arriba. Y luego está por pinzamiento, que generalmente en el quirófano lo que hacemos son esos dos. Vamos a primero presionar con el dedo, a menos que sea muy grande la hemorragia, pero primero con el dedo y luego una pinza, ¿no? Por pinzamiento. Entonces vamos a pinzar el vaso que está sangrando, ¿ya? Es temporal, porque si nosotros quitamos esa pinza, con las pinzas que vamos a hacer más altas, se llaman pinzas hemostáticas, ya volvería a sangrar. Entonces solamente se sujeta con una pinza de forma temporal hasta que hagamos hemostasia definitiva, ¿ya? Y la hemostasia definitiva es cuando ya vamos a hacer algún procedimiento que detenga de forma definitiva el sangrado. Ya para eso usamos lo más frecuentemente ligaduras. Una vez que la sujetamos con la pinza, eso lo vamos a usar como se hace cuando vayan allá a la práctica al instituto, ahí les vamos a mostrar cómo se hace este procedimiento con las manos. Ya hay que sujetar la pinza de una manera y el cirujano va a agarrar el hilo, lo va a pasar también con la técnica y va a amarrar fuertemente el vaso sanguíneo para que deje de sangrar. Eso muchas veces lo hace con hilos, pero también se puede hacer con clips. También podemos hacer una hemostasia térmica, que para eso vamos a usar el famoso electrobisturí, que habíamos hablado anteriormente, pero con el componente de coagulación. ¿Se acuerdan que les había dicho que tiene un componente de corte y otro de coagulación? Entonces se hace con la etapa de coagulación. Por ejemplo, si está con la pinza, entonces lo que va a hacer el cirujano es agarrar su electrobisturí y va a apoyarlo sobre la pinza para que la pinza pase la electricidad y queme la zona donde está sujetando. Es lo que más hacemos, pero también se puede hacer por frío, por láser, cuando se hace cirugías con láser, con argón plasma, que también es otra técnica que usamos para cortar. Bueno, y otras más, como vemos. Pero más que todo vamos a usar la eléctrica. En algunos tipos de hemorragias vamos a usar hemostáticos tópicos. Ya, por ejemplo, cuando se corta hueso, ahí no podemos ni usar ni láser, ni eléctrica, ni nada, porque es un tejido duro y generalmente sangra en napa, un sangrado como si estuviese sudando. Entonces, no me sirve
ninguna de esas técnicas. Entonces, en ese caso, colocamos algo que se llama cera de hueso, ya que es un material con el que vamos a compactar esa zona. Podemos usar sustancias químicas, coagulantes, ya algunos tipos de pegamentos quirúrgicos que vamos a ver también más adelante. Les voy a subir una diapositiva sobre hemostasia para que tengan una miradita sobre estos materiales y algunas otras fibras como Gelfoam y otros, o el Aimacel, que son unas fibras parecidas a una esponja que se aprietan sobre el área que está sangrando y eso hace que se coagule. Y en caso de ser vasos sanguíneos muy grandes, como la aorta u otro, se tiene que hacer reconstrucción vascular. Bien, entonces, esos serían los tiempos quirúrgicos, ¿ya? Bien, mañana vamos a hablar sobre la clasificación del instrumental. Ahí mismo lo estoy poniendo en un solo tema. Los tipos de instrumental y ya vamos a empezar a ver los diferentes instrumentos, ¿ya? Este mismo material que tengo aquí, que estoy trabajando, se lo voy a subir, como digo, mañana, en la mañana o más tardecita si lo termino, para que ustedes puedan ir leyéndolo, ¿ya? De todas maneras, voy a dejar un enlace en el Classroom para que puedan mirarlo, por si quieren ir mirándolo, mientras voy construyéndolo. Bueno, entonces, nos vemos mañana, ¿ya? Se cuidan, chicos. Chao, chao. Chao, doctor. Chao. Hasta mañana, doctor.